Ok, gracias ingeniero. En principio, buenas tardes con todos los participantes. Bueno, es una fecha muy especial para los ingenieros, es la Semana de la Ingeniería y también de la Arquitectura. En ese sentido, el saludo a todos los ingenieros y arquitectos del Perú. Bien, ya yendo al tema nuestro, lo que es la gestión de obras públicas. Bueno, es una conferencia bastante breve con aspectos puntuales sobre cómo se debe desarrollar una gestión de una obra pública en el Perú, ¿no? Entonces, no vamos a tocar mucho de normativa, no nos vamos a centrar mucho en ese tema normativo. Más bien vamos a compartir algunos puntos que yo lo considero claves para desarrollar adecuadamente una obra pública, ¿no? Entonces, la conferencia básicamente es eso. Antes de continuar, yo quisiera verificar con ustedes, por favor, si es que está bien el audio o de repente tenemos ahí algún inconveniente. Ingeniero, no sé si podría confirmar. Ok, gracias. Ahora sí, iniciamos. Eh, el tema de obras públicas eh, engloba varios aspectos, ¿no? O sea, gestionar una obra pública es gestionar presupuesto público, es gestionar contrataciones, es gestionar normas técnicas, básicamente esos tres elementos, ¿no? Lo que vamos a desarrollar hoy día, y esperemos que pueda estar para cubrir vuestra expectativa, son temas bastante puntuales referido a la gestión de obras públicas, ¿no? Vamos a tocar brevemente lo que son los alcances del INVIERTP, lo que es la elaboración del expediente técnico, procedimiento de selección para obras, modificaciones del contrato de obras, supervisión de obras, la junta de resolución de disputas y un tópico final que es necesario tocar en esta coyuntura, lo que es la reactivación de obras públicas. Se ha dictado bastante normativa hasta hoy día, bueno, se han publicado nuevas normas y bueno, todo apunta de que las obras públicas puedan reiniciar cuanto más antes en el país, ¿no? Dentro del marco del estado de emergencia sanitaria que estamos viviendo y también la emergencia nacional o la inmovilización social que está prevista o dispuesta hasta el 30 de junio. Gestionar obras públicas en el Perú es hacerlo en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Podríamos denominarle el nombre genérico comercial, el INVIERTP, ¿no? Entonces, este sistema ha previsto 4 ciclos, que son los ciclos de inversión, ¿no? El primer ciclo es la programación multianual de inversiones. En esta primera etapa lo que se tiene que hacer es, en esencia, establecer las prioridades y los sectores establecen las brechas y sobre eso se establecen las intervenciones a desarrollar a través de los proyectos de inversión de un determinado servicio, ¿no? En esta primera fase lo que se hace es, tenemos brecha, por ejemplo, no sé, en educación necesitamos tantas aulas y para cubrir esas aulas tenemos que desarrollar proyectos de inversión, ¿ya? Y además
en esta primera fase lo que se hace es establecer una programación que para este caso se ha establecido como mínimo de 3 años, las inversiones que deben desarrollarse o los proyectos que se deben desarrollar en ese periodo, ¿no? Va a haber proyectos que va a durar, lógicamente, o su periodo de duración solamente abarca un ejercicio presupuestal, pero también va a haber proyectos que van a ir más allá de un ejercicio presupuestal. Entonces, lo que se establece para finalmente determinar qué proyectos voy a ejecutar yo como gobierno local, como gobierno regional o como ministerio es en función a los criterios de priorización, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios de priorización? En general, son obras por culminar eh, o proyectos por culminar, proyectos en ejecución, proyectos con expediente técnico y proyectos con estudio de preinversión. Y como última prioridad, los proyectos que se encuentran en idea, ¿no? Entonces, la primera fase se refiere a eso. Es básicamente planificar. La segunda fase está referida a la formulación y evaluación ya de los proyectos que han sido programados en la primera fase, ¿no? Si se ha priorizado un proyecto, vamos a seguir con el tema de educación. Entonces, lo que se tiene que hacer en esta segunda fase es justamente elaborar las fichas técnicas o los estudios de preinversión que sustenten este proyecto, ¿no? Y finalmente se da una viabilidad a esa ficha técnica o a ese estudio de preinversión, ¿ya? Y la siguiente etapa o la siguiente fase es la ejecución del proyecto, ¿no? Es materia de la conferencia de hoy día, ¿no? La ejecución del proyecto comprende la elaboración de los expedientes técnicos como tal y la ejecución física y financiera del proyecto, ¿no? Y tenemos una cuarta fase, ya es una vez culminada la ejecución, este proyecto debe ser transferido al operador o respectivo. Si seguimos hablando dando el ejemplo del proyecto de educación, este proyecto de educación, una vez culminado, va a ser transferido al Ministerio de Educación, a la UGEL respectiva, ¿no? Entonces, ahí se va a desarrollar la cuarta fase del ciclo de inversión, que es el funcionamiento del proyecto. Entonces, este es el sistema en el cual vamos a desarrollar los proyectos públicos y por ende las obras públicas, ¿no? Ahora, siempre es necesario hacer esta diferenciación entre un proyecto de inversión y una obra, ¿no? Un proyecto de inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual son las intervenciones temporales que se financian con recursos públicos total o parcialmente destinados a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural. ¿Con qué propósito? Crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios. Esto es la definición que nos da el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una obra? ¿No? Una obra es una construcción, reconstrucción, remodelación, demolición y ampliación de bienes inmuebles, ¿no? Puede ser de carreteras, edificaciones, obras de saneamiento, ¿no? Entonces, una obra es parte de un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, ese concepto, reitero, tenemos que tener bien claro. O sea, ahora vamos a hablar de obras, pero siempre va a estar vinculado al tema de proyectos de inversión. ¿Por qué? O sea, las obras públicas, casi en su totalidad en el país, son parte de un proyecto de inversión, salvo las inversiones en ampliación marginal, optimización, rehabilitación y reposición, los famosos IOR, que también son inversiones, pero no son proyectos que pudieran también, dependiendo de cierta característica, establecerse como obra, ¿no? Siempre en cuando que cumplan también los 4 requisitos que se establece para que sea calificada como una obra, ¿no? ¿Cuáles son ellos, no? Dirección técnica, o sea, requiere dirección técnica,
cuenta con un expediente técnico, se utiliza mano de obra y se utilizan materiales y equipos, ¿no? Estas son las características de una obra en general. Bueno, denominamos obra pública porque cuenta con financiamiento del Estado. Entonces, esos son los primeros conceptos que hay que tener claro para ir gestionando obras públicas. ¿Ya? Ahora, un proyecto o una obra tiene tres restricciones elementales, ¿no? En principio, el alcance. Lo que se establece en el alcance, en esencia, es qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Ya? Ejemplo, ¿no? Proyecto de educación, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Un ejemplo referido a obra pública, 6 aulas, una dirección, un laboratorio, servicios higiénicos, cerco perimétrico, todos los componentes físicos necesarios es el alcance. ¿Y bajo qué condiciones se va a hacer? ¿No? Se va a hacer de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, a las normas del Ministerio de Educación y todas las restricciones y las condiciones que se puede dar de cómo se va a hacer un proyecto, bueno, en este caso una obra, ¿no? Ahora, el cronograma. ¿A qué se refiere el cronograma? El cronograma en la práctica es establecer en qué plazo se va a ejecutar esa obra, ¿no? Y finalmente tenemos el costo. ¿Cuánto nos va a costar ejecutar una obra pública? Entonces, esta triple restricción es necesario tenerlo presente. ¿Por qué? Porque basta que varíe una de estas restricciones, por ejemplo, varía el alcance, es muy probable que también varíe el cronograma y también varíe el costo, ¿no? O varía el cronograma, ¿no? Es probable que varíe el alcance y lógicamente pueda variar el costo, ¿no? Ahora, esta triple restricción también está condicionada a eventos externos que se denominan riesgos, ¿no? ¿Qué son los riesgos? Reitero, es un evento, una situación que en caso de ocurrir puede modificar cualquiera de estas condiciones, ¿no? Te puede modificar el alcance, te puede modificar el cronograma o te puede modificar el costo, ¿no? Entonces, está vinculado la triple restricción con los riesgos que son eventos externos. Ahora, vamos a entrar de lleno a la elaboración del expediente técnico. O sea, se entiende, nosotros estamos gestionando obras públicas ya la primera fase del ciclo de inversión, o sea, lo que es la programación multianual, ya se ha establecido y tenemos ahí un proyecto o un grupo de proyectos que tienen que desarrollarse las fichas técnicas o los estudios de preinversión y esas fichas ya están declaradas viables y lo que corresponde es la elaboración del expediente técnico por tratarse de proyectos con componente de obra, ¿no? O sea, el expediente técnico se elabora para aquellos proyectos que tienen como componente principal o una parte o un componente obra, ¿no? ¿Y qué era una obra? ¿No? Necesitas expediente técnico, mano de obra, equipos y requiere dirección técnica. Bien. Ahora, ¿qué tenemos o qué nos indica el reglamento respecto al expediente técnico, ¿no? En principio el reglamento le da una definición a efectos de establecer un alcance, en este caso para la elaboración del expediente técnico, ¿no? Entonces lo que establece el reglamento es que el expediente técnico es un conjunto de documentos que comprende esencialmente memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, fecha de terminación del presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra, valorización, avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y los estudios básicos y los estudios especializados, ¿no? Es eso el expediente técnico. Ahora, también es necesario hacer mención sobre
modalidades de ejecución de obras públicas, ¿no? Tradicionalmente, bueno, es la modalidad indirecta que es por contrata y la modalidad de ejecución presupuestaria directa que es la administración directa, ¿no? El primero está regulado por la ley de contrataciones y su reglamento. La administración directa, lamentablemente no tenemos una norma específica, pero se ejecuta mucha obra pública por esta modalidad en el país y lo que se toma en cuenta para estas obras es la resolución de Contraloría 195 del año 88. Ya se cuenta, o sea, es una norma bastante antigua, incluso mucho más antes que nuestra propia constitución, ¿no? Nuestra constitución es del 93. Entonces ahí ha habido muchas discrepancias, mucha discusión en el nivel académico y también en el ámbito legal respecto a que si se debe ejecutar o no las obras públicas por la modalidad de administración directa, ¿no? Entonces, finalmente nadie quiere asumir esta responsabilidad. Se han presentado muchos proyectos de ley al Congreso de la República, lo ha hecho la Contraloría, lo han hecho algunos congresistas, pero finalmente nadie quiere asumir eh, una responsabilidad y emitir una norma específica para que estas obras se ejecuten con un marco legal vigente, ¿no? Reitero, o sea, estamos tomando una resolución del año 88 y sobre eso son 13 puntos ahí que si lo llevamos a la práctica en la actualidad, esas obras serían inejecutables, ¿no? Entonces, ante eso, lo que se ha hecho o han hecho muchas entidades que ejecutan obras por administración directa es hacer sus propias directivas, lógicamente en base a a la resolución de Contraloría 195, ya pero adecuado a las nuevas normas de los sistemas administrativos, ¿no? ¿Qué me refiero? Inversión pública, contrataciones y presupuesto público. ¿Ya? Es más, respecto al contenido del expediente técnico como tal, eh, eso no está establecido tampoco en una reglamentación específica, no está en la ley de contrataciones, no está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, no está tampoco en menos en la resolución 195 del año 88, ¿no? Entonces, lo que se tiene que establecer es para cada proyecto en particular, es un contenido mínimo y se puede establecer a nivel de entidad, por tipo de proyecto, ¿no? Porque no va a ser lo mismo un contenido mínimo para un proyecto de educación que para un proyecto de saneamiento, que para un proyecto de carreteras. Entonces, ¿qué han hecho los sectores? Los sectores básicamente han establecido ciertas normas técnicas que debieran cumplir las obras de su sector. Por ejemplo, en, en saneamiento, ¿no? Hay normas técnicas específicas para cada tipo de proyecto, saneamiento urbano o rural, ¿no? Entonces, lo que yo puedo recomendar como buena práctica es que esto no está establecido para un proyecto particular, es este contenido, ¿no? Eh, como buena práctica, ¿no? Reitero, un contenido específico se tiene que establecer para cada proyecto y para cada contrato específico, ¿no? Un resumen ejecutivo, bueno, que es la síntesis del proyecto, una memoria descriptiva que describe lo que está en los planos y información complementaria respecto a la ubicación, a los beneficiarios, a los accesos, toda la parte descriptiva, ¿no? Es importante en la memoria descriptiva que se deba, reitero, describir las metafísicas de la obra, ¿no? Con sus características igual, físicas y mecánicas, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, una obra, una institución educativa, ¿no? Aulas de 52 metros cuadrados con muros de albañilería confinada, piso cerámico, tipo de pintura, tipo de luminarias, todas las características técnicas que está en los planos, ¿no? Estudios básicos y estudios especializados, ¿no? El topográfico, el de mecánica de suelos, el de geotecnia, el hidrológico y otros que puedan haber para un proyecto en particular.
las memorias de cálculo, ¿no? Que son la base para el diseño, ¿no? Ya sea arquitectónico, puede ser hidráulico, estructural, ¿no? Sustentación de metrados, ¿no? La cuantificación de las partidas, ¿no? Un presupuesto general de obra, ¿no? Presupuesto analítico. Es importante hacer mención que el tema del presupuesto analítico solamente va en los expedientes técnicos por administración directa. Un desagregado de gastos generales, análisis de precios unitarios, relación de insumos, fórmulas polinómicas, los cronogramas de ejecución, los cronogramas de uso de materiales, equipos y mano de obra, planos, permisos y autorizaciones sectoriales, documentos legales y la planificación de gestión de riesgos. Eso debiera ser el contenido mínimo de un expediente técnico. Ahora, en los estudios básicos y el desarrollo de la ingeniería del proyecto, ¿qué debemos tener en cuenta? Eh, en los estudios básicos, lo que les mencionaba, estudio mecánica suelos, estudios topográficos, hidrológicos, estudio de impacto ambiental, estudios especializados según tipo de proyecto, ya, en general. Y lo que son los cálculos o la ingeniería del proyecto, los cálculos estructurales, sanitarios, eléctricos, pavimentos, hidráulicos, igual, dependiendo de cada proyecto en particular, ¿no? En las normas técnicas generales que se aplican son el Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas de metrados para obras de edificación y todas las normas técnicas sectoriales, ¿no? Del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, ¿no? Todas las normas que puedan establecer los sectores de acuerdo a sus competencias, ¿no? Y igual, todo estudio que esté establecido en una norma técnica específica y sea aplicable al tipo de proyecto, tiene que estar incluido en la elaboración del expediente técnico. Ahora, la pregunta es, ¿quién elabora el expediente técnico? ¿No? Tal vez debíamos partir por ahí, pero se entiende que un expediente técnico lo va a elaborar un consultor, ¿no? Que es poco habitual que las mismas entidades elaboren sus expedientes técnicos por administración directa. Es poco habitual. O sea, lo normal es que se va a desarrollar un procedimiento de selección para consultoría de obra de elaboración de expediente técnico, ¿no? Por eso el área de estudios, el área respectiva hará un requerimiento de elaboración de expediente técnico, se aprobará el expediente de contratación, se va a seleccionar un consultor, se va a firmar un contrato y se va a desarrollar el expediente técnico. Ahora, es importante tocar el tema de los permisos y autorizaciones, en este caso para la fase de inversión, ¿no? He tratado de hacer una síntesis de los permisos y autorizaciones por el tipo de obra que ha establecido el mismo OCE, ¿no? Ahí tenemos 5 tipos de obras en general. Por ejemplo, para obras urbanas, edificaciones y edificaciones. En la etapa de elaboración de expediente técnico, bastaría como permiso y autorización el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? ¿Quién lo otorga? El Ministerio de Cultura. ¿Ya? Para el caso de obras viales, puertos y afines, igual, basta el CIRA. En la etapa de elaboración de expediente técnico, porque hay otros permisos que corresponden ya a la etapa de ejecución, como es el plan de monitoreo arqueológico. Ahora, en obras de saneamiento, igual, el CIRA y la disponibilidad hídrica. La disponibilidad hídrica, ¿quién lo otorga? El Ministerio de Agricultura a través de la Autoridad Nacional del Agua o las autoridades administrativas de agua. En el caso de obras de electrificación, igual CIRA,
En el caso de obras de irrigaciones, igual ahí se va a requerir la disponibilidad hídrica. O sea, estos son como permisos y autorizaciones. No estamos tocando el tema de las servidumbres ni el tema de las libre disponibilidad de terrenos, que eso se encarga la misma entidad, eso no lo otorga una entidad distinta, ¿no? O sea, la libre disponibilidad de terreno tiene que tramitar la misma entidad que va a ejecutar el proyecto. ¿Ya? Pues eso no son permisos y autorizaciones, es libre disponibilidad de terreno y servidumbres. Y cada sector puede establecer los permisos y autorizaciones adicionales por el tipo y la envergadura de los proyectos. Por ejemplo, acá no observamos lo que son la autorización de uso de derecho de vía que lo otorga el Ministerio de Transportes, ¿no? Cuando algún tipo de obra se va a instalar en la franja del derecho de vía que se establece para vías nacionales, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, es obligatorio para todo tipo de infraestructura que se va a superponer al derecho de vía de las vías nacionales que lo administra el Ministerio de Transportes. Ahora, otro tema importante en la elaboración del expediente técnico es la gestión de riesgos en la planificación de obras, ¿no? Es la directiva 012-2017 del OCE que establece que una vez culminada la elaboración del expediente técnico, se debe desarrollar la planificación de gestión de riesgos, o sea, la gestión de riesgos en la planificación de ejecución de obras, ¿no? Lo que establece esta directiva en esencia es desarrollar estos 4 procesos de la gestión de riesgos, ¿no? Identificar riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta y asignar riesgos. Esta es la metodología que tenemos establecido en la contratación pública. Eh, Más o menos en qué consiste esto, ¿no? Ahora, identificar riesgos, ¿no? Ya hemos dicho que un riesgo es un evento o una situación que en caso de ocurrir puede modificar los objetivos de la obra o los objetivos del proyecto, ¿no? Un riesgo me puede modificar el plazo, un riesgo me puede generar un mayor costo, un riesgo me puede modificar el alcance, o sea, me puede modificar el expediente técnico en metas físicas, o en algún componente a ejecutar. Entonces se identifican los riesgos. Es más, el OCE ya ha establecido ciertos tipos de riesgos, ¿no? ¿Qué son? Los riesgos de construcción, los riesgos de permisos y autorizaciones, los riesgos arqueológicos, los riesgos geotécnicos, eh, los riesgos de cambios normativos. Ya ha establecido varios tipos de riesgos. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta etapa es tomar esa lista preliminar e identificar otros nuevos riesgos que pudieran ser. Si nosotros gestionamos riesgos, tenemos que ir pensando más o menos qué podría salir mal cuando yo ejecute una obra. Entonces, es esa la filosofía de gestionar riesgos, ¿no? O sea, tengo que estar pensando acá qué puede salirme mal. Si identifico algo que pueda salirme mal, ese va a ser un riesgo, ¿no? Lógicamente va a tener un impacto y una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y en función a eso yo voy a hacer el análisis de riesgo. ¿Qué es el análisis de riesgo? El análisis de riesgo es ante la ocurrencia, o sea, ante la posibilidad de un riesgo de ocurrencia, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a mitigar, voy a transferir o voy a aceptar, ¿no? Normalmente algunos riesgos van a ser transferidos, ¿no? Los riesgos que se transfieren, bueno, contratarán un seguro o la empresa que va a ejecutar la obra. Algunos riesgos los voy a mitigar, otros riesgos los voy a aceptar, ¿no? Y planifico la respuesta, ¿no? Ante la ocurrencia de un riesgo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Eh, las acciones que voy a desarrollar. Y finalmente asigno los riesgos. El asignar los riesgos significa ese riesgo, ¿quién lo va a asumir? ¿Lo va a asumir la entidad o lo va a asumir el contratista? ¿No? Entonces, una vez asignados los riesgos, va a ser esa parte la que asuma las consecuencias o los mayores costos o los mayores plazos que se puedan generar una vez que ocurra un riesgo, ¿no? Entonces, en la etapa de expediente técnico,
solo llegamos hasta asignar los riesgos. Asignamos los riesgos, entonces con eso es lo que se va a convocar al procedimiento de selección, con los riesgos asignados. Ya en la etapa de ejecución comprende lo que es la administración de riesgos, ¿no? Ya, tenemos nuestro expediente técnico y lo que tenemos que hacer una vez culminado el expediente técnico es aprobarlo. ¿Y qué significa aprobar? Aprobar es emitir un documento administrativo que normalmente es una resolución, puede ser del titular o del funcionario que está delegado para aprobar proyectos de inversión, va a aprobar expedientes técnicos, ¿no? ¿Qué se recomienda respecto? Dos cosas. Uno, designar un revisor del expediente técnico o un supervisor del expediente técnico. Sería ideal si se tienen los recursos, y eso es la tendencia ahora, tener un supervisor de expediente técnico. No es el supervisor de obra, el supervisor de obra es para ejecución de obra. Acá estamos hablando de un supervisor de expediente técnico. ¿Quién va a ser? Va a ser un profesional contratado o designado por la entidad que va a desarrollar dos labores. Uno, va a ser cumplir el contrato de consultoría de elaboración de expediente técnico y segundo, va a ser el encargado de revisar todos los entregables que se generan durante la elaboración del expediente técnico, ¿no? La segunda recomendación es que se establezca entregables, ¿no? Un expediente técnico, como hemos visto, tiene varios componentes, ¿no? Los estudios básicos, los diseños, los costos, no, las especificaciones, costos, presupuestos. Entonces, una buena práctica es establecer entregables, ¿no? Un primer entregable puede ser los estudios básicos, ¿no? Ya evalúo los estudios básicos. O sea, si no desarrollamos correctamente los estudios básicos, probablemente ese expediente técnico tenga muchos inconvenientes, ¿no? Un segundo entregable puede ser los diseños del proyecto, ¿no? Si es un proyecto de infraestructura educativa, por ejemplo, el anteproyecto, ¿no? Ya debe estar definido la arquitectura, ¿ya? Si es un proyecto de agua potable, sería el diseño hidráulico, ¿no? Ya está definido el diseño hidráulico. Entonces, finalmente llego, una vez culminado el plazo de elaboración de expediente, ya con un producto bastante elaborado, bastante consistente y no tengo mayor inconveniente para aprobar el expediente técnico. Y otra recomendación, cuando elaboren expedientes técnicos, normalmente, ¿qué se hace, no? A nivel de presupuesto, tienes costo directo, gastos generales, utilidad y tu subtotal. Adicionamos el IGB y tenemos el valor referencial de obra, ¿no? O el presupuesto referencial, ¿no? Y calculamos el presupuesto de supervisión y sumamos al presupuesto de elaboración del expediente técnico y tenemos el costo total del proyecto, ¿no? Pero es importante incorporar otro rubro, ¿no? ¿Cuál es? Los costos de gestión del proyecto. ¿Por qué? ¿Qué debería comprender estos costos de gestión del proyecto, ¿no? Puede comprender los costos de permisos y autorizaciones, puede comprender los costos para contratar un coordinador de obra cuando yo voy a ejecutar, puede comprender los costos para la Junta de Resolución de Disputas cuando yo voy a contratar igualmente la ejecución. O sea, aquellos costos necesarios que hagan más ágil la parte operativa durante la ejecución. Porque normalmente presupuestamos obra y supervisión y de ahí al momento de ejecutar tenemos necesidad de contratar personal adicional para administrar, por ejemplo, el contrato y no tenemos los recursos y a veces esa parte es la más débil en la gestión de los proyectos, ¿no? Entonces, una recomendación es se pueda establecer los costos de gestión del proyecto. O sea, los costos necesarios para gestionar la obra cuando se ejecute. Disculpa. Una disculpa.
medio minuto, por favor. Gracias, continuamos. Ahora, ya tenemos nuestro expediente técnico. Lo que corresponde ahora es desarrollar el requerimiento de ejecución de obra, ¿no? Entonces, para desarrollar el requerimiento de ejecución de obra, hay algunos puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? No es solamente preparar las condiciones bajo las cuales se van a desarrollar la obra, ¿no? ¿Cuáles son? La asignación de riesgos, que es parte del expediente técnico, pero es necesario, bueno, no separarlo, sino esa matriz de asignación de riesgos, extraerlo del expediente técnico y adjuntarlo en este requerimiento. Porque eso es un elemento clave para el contrato de obra, ¿no? Otro, el tema de la homologación de perfiles profesionales, ¿no? Eh, Se está homologando ya los perfiles profesionales para ejecución de obras, ¿no? Del personal clave. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ya tiene aprobado los perfiles de homologación. ¿Eso qué significa? Eh, Todas las obras que se ejecuten de saneamiento en el país, de saneamiento urbano, estamos hablando, solamente se ha homologado saneamiento urbano, deben cumplir con estos perfiles homologados. O sea, no solamente son los proyectos que financia el sector, son los proyectos que se ejecuten en el país y que clasifiquen como saneamiento urbano, ¿no? Independientemente que si lo financia una municipalidad o un gobierno regional o una empresa prestadora de servicios de agua potable, ¿no? Entonces, el tema de la homologación, una vez aprobado, ya es de uso obligatorio, ¿no? Entonces, ¿qué se ha establecido en la homologación? Primero, se ha establecido el perfil profesional que debe cumplir y los años de experiencia que debe tener para, como, para la calificación, ¿no? Eso ya está establecido para los proyectos de saneamiento. Otro tema importante a considerar cuando se hace requerimiento es la libre disponibilidad del terreno. Esta libre disponibilidad debe estar claramente establecida, ¿es para todos los componentes o es solo para algunos componentes? Si es solamente para algunos componentes, esto debe ser concordante con el cronograma de ejecución de obra y no debiera afectar. O sea, por ahí de repente tengo una servidumbre por solucionar, no sé, si hablamos de una carretera en el kilómetro 30, y mientras tanto yo puedo estar ejecutando los kilómetros anteriores. Una situación de ese tipo sí fuera factible, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una obra de edificación, es casi imposible que yo pueda tramitar una disponibilidad parcial, porque normalmente es un área puntual y tengo que tener la disponibilidad de todo el área para poder ejecutar esta obra. Eh, el contrato de supervisión de obra, ya estamos entrando a la ejecución de obra. El contrato de supervisión de obra es deseable que pueda suscribirse antes que el contrato de ejecución de obra. Entonces, ¿eso qué me significa? Que si yo voy a hacer mi requerimiento de ejecución de obra, previamente ya debí haber hecho mi requerimiento de servicio de supervisión de obra, consultoría de obra. Lógicamente dependiendo de los montos, ¿no? Si tengo un monto para una adjudicación simplificada, son 8 días y la obra tengo en licitación pública, ahí tengo un margen que puedo planificar. Pero si tengo la obra en licitación pública y la supervisión como concurso público, probablemente tengo que hacerlo antes, porque el plazo para desarrollar esos procedimientos de selección es igual, en ambos casos, 22 días hábiles, ¿no? Entonces es preferible hacerlo mucho más antes. El tema de la supervisión, ¿por qué? Porque hay nuevas obligaciones del supervisor que se establecen desde la firma del contrato de obra, ¿no? O sea, se firma el contrato de obra, al día siguiente empiezan las labores de la supervisión que son referidas a la revisión de los documentos que el contratista presentó para la firma del contrato.
Ya. El tema de los permisos y autorizaciones, el tema de del valor referencial, ¿no? Ustedes recordarán el valor referencial hasta antes de enero 2019 solamente era de 6 meses. Ahora se ha establecido ya como 9 meses, ¿no? Tener en cuenta el valor referencial es desde la fecha en que se calcula el presupuesto, no es desde la fecha en que se apruebe el expediente técnico. El expediente de contratación, ¿no? Una vez hecho el requerimiento de ejecución de obra, lo que la entidad va a generar es un expediente de contratación de obra, ¿no? Ese expediente de contratación contiene, para obras, en general estos documentos, ¿no? No lo vamos a leer porque esto está escrito, bueno, en el reglamento, y acá tenemos un resumen, pero sí quiero tratar el ítem H referido a la certificación del crédito presupuestal. Ahí se tienen muchos inconvenientes para ejecutar obras públicas, ¿no? Ya. No. ¿Qué pasa? Ejecutar una obra pública, ejemplo, de una obra que dure 6 meses, no es que yo solamente requiero de 6 meses. ¿Ya? Tengo que hacer en principio una planificación, una programación de cómo voy a ejecutar esta obra, ¿no? Vamos a asumir que ya tenemos el expediente técnico aprobado. Una vez que se tiene el expediente técnico aprobado, la siguiente actividad son los actos preparatorios, ¿no? El requerimiento y el expediente de contratación. Expediente de contratación y la aprobación de las bases. ¿Qué tiempo me puede llevar esto? Si mi entidad es ágil, o sea, los procedimientos y la organización ya está claramente establecida cómo va a fluir ahí el trámite, puedo ponerle un mes o 15 días. Vamos a ponerle un mes, ya, en actos preparatorios. Ya voy un mes. Ya. De ahí viene la convocatoria de procedimiento de selección como tal, ¿no? Promedio, digamos, el tiempo mínimo teórico son 22 días hábiles, pero que yo conozca, ninguna entidad ha logrado tener un contrato de obra en 22 días hábiles, que es un mes calendario, ¿no? Normalmente estos procedimientos de selección, si es licitación pública, eh, el mínimo que va a conllevar hasta que la buena pro esté consentida es 2 meses. Ya, ya vamos 3 meses, ¿no? Ya he firmado el contrato de obra. Una vez firmado el contrato de obra, el plazo máximo para que pueda empezar la ejecución son 15 días. Son 3 meses y medio. Entonces, dependiendo de la fecha en que yo voy a desarrollar la convocatoria del procedimiento de selección, no voy a contar necesariamente con la certificación del crédito presupuestario por el total de la obra. ¿Ya? Un ejemplo, apruebo mi expediente de contratación en el mes de julio y esa obra me dura un año. Entonces, lo que tiene que hacer el área de presupuesto es darle la certificación presupuestal por todo lo que va a poder ejecutar en el presente año, y por el saldo, ¿ya? Va a emitir una previsión presupuestal, ¿ya? Entonces, esto es bastante importante. ¿Por qué? Eh, Porque influye bastante en el tema de la ejecución de los proyectos, ¿no? Ustedes ven las noticias o ven la consulta amigable del MEF, dice, el gobierno regional tal ha logrado solo el 45% de ejecución presupuestal al final del año. ¿Por qué? Porque no se ha hecho adecuadamente la programación del presupuestal. O sea, la programación presupuestal tiene su propia norma, tiene sus propios procedimientos, pero tiene que estar vinculado a lo que realmente vas a ejecutar para el caso de obras, ¿no? Entonces, reitero, es importante o darle una mirada especial al tema de la certificación del crédito presupuestal, ¿no? Ahora, ¿se puede modificar? Sí se puede modificar, pero
¿Cuándo modificas? Modificas en octubre, noviembre, y vas a poder ejecutar en un año, o sea, mejor dicho, en un mes o 2 meses, lo que no has ejecutado en los 10 meses, probablemente que no. Consecuencia, tu ejecución financiera o presupuestal va a ser bajo, y el siguiente año, si eres gobierno regional o gobierno local, no tendrás los incentivos que se ha establecido, por ejemplo, para el tema de ejecución presupuestal, ¿no? Entonces es importante darle una mirada al tema de la certificación y de la programación presupuestal en esta etapa del expediente de contratación de obra. Ahora, respecto a las modalidades que eh, tenemos el concurso oferta y la llave en mano. Un concurso oferta es cuando se va a licitar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra, ¿no? Solamente aplica para la licitación pública y el sistema de contratación a suma alzada. Ya no hay restricciones por el tipo de obra. Antes sí había, solo era para edificaciones. Ahora es libre, se puede hacer suma alzada para carreteras. Pero el detalle ahora, la restricción que le han puesto, solo pueden hacer los ministerios y los organismos adscritos o las empresas del Estado, supervisadas por FONACO, ¿no? Llave en mano comprende en que vamos a licitar la ejecución de obra, equipamiento y la puesta en funcionamiento y la operación asistida, ¿no? Ahora, respecto a los sistemas de contratación, suma alzada, precios unitarios y mixtos. Suma alzada, cantidades y magnitudes definidas. Precios unitarios, cantidades y magnitudes que no están definidas. Y el sistema mixto es la combinación de ambos, ¿no? Puedo tener unos componentes a suma alzada y otros componentes a precios unitarios. Esto es lo que les comentaba respecto a la homologación. Es la resolución ministerial 228 del año 2019, ya que aplica para obras de saneamiento básico. Se ha homologado tanto la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra, supervisión de expediente técnico y supervisión de obra, ¿no? Se han establecido los perfiles, en principio se han establecido los cargos, ¿no? Por ejemplo, para una ejecución de obra tipo A, los cargos como personal clave son gerente o administrador de contrato, residente de obra, especialista en calidad, especialista ambiental, especialista en seguridad y salud ocupacional. Ya no pueden pedir personal clave, asistente de obra, especialista en estructuras, especialista en costos y presupuestos, especialista en valorización. De ser necesarios esos especialistas, van a ser considerados como personal complementario, pero ya no va a ser como personal clave, que sí es un criterio para la calificación de la propuesta. Igual para las obras tipo B, C, D y E, se ha establecido seis especialistas, ¿no? Para la obra y para la supervisión, 5 especialistas. Ahora, los tipos de obra A, B, C y D depende de la complejidad, ¿no? Por ejemplo, el tipo A es una obra de saneamiento básico, solamente son redes y conexiones, ¿no? El tipo B ya es más complejo, ¿no? A las redes y conexiones ya le aumentamos reservorios, líneas de agua potable, líneas de alcantarillado, cámaras de bombeo. Y el tipo C igual, de mayor complejidad, y el tipo D ya es lo más complejo, ¿no? O sea, todos los tipos ya le agregamos túneles y plantas de desalinizadoras, ¿no? Y respecto a la experiencia, por ejemplo, ya se ha establecido, ¿no? Toquemos el tema del residente. O sea, en una obra de saneamiento urbano, al residente de obra no se le puede pedir una experiencia mayor a 24 meses, o sea, 2 años, para un tipo básico tipo A. Para un tipo E, que es la obra más compleja, 48 meses, 4 años. Igual, para todos los especialistas ya se ha establecido esta experiencia, ¿no? Entonces, ya no debiéramos tener esos procedimientos de selección donde al residente de obra le piden 20 años de experiencia, más una maestría, más una especialización, no sé, en determinado tema. O sea, finalmente, bueno, es una mala práctica que se debe corregir. Faltaría ponerle el nombre, ¿no? O sea, no. Lo que se ha hecho con la homologación es evitar, hacerlo un poco más transparente el tema de la calificación respecto al personal clave, ¿no? Ahora, eh,
Una vez culminado el procedimiento de selección para ejecución de obra, lógicamente se va a adjudicar la buena pro, se va a consentir la buena pro, y una vez consentido se va a firmar el contrato, ¿no? Se firma el contrato de obra y se inicia con la ejecución de obra, ¿no? Cumpliendo los 5 requisitos que se ha establecido, ¿no? ¿Cuáles son? Designación del supervisor, entrega de terreno, entrega de expediente técnico, ¿ya? Cumpliendo esos 5 requisitos, se da inicio al plazo de ejecución, ¿no? En la ejecución del contrato de obra, va a haber modificaciones del contrato. O sea, ahí es el mayor inconveniente respecto a la ejecución de obras, las modificaciones del contrato. Y estas modificaciones del contrato, ¿por qué razones se dan? ¿No? O sea, puede ser una suspensión de plazo, puede ser una ampliación de plazo, un adicional y reducción, mayores o menores metrados y otras modificaciones. Y también se da modificaciones por cesión de derechos y cesión de posición contractual. Estas dos últimas modificaciones que están resaltadas es en el ámbito empresarial del contratista. ¿Ya? No son modificaciones propias de la obra. ¿Ya? Eh, una primera modificación es la suspensión del inicio de plazo de ejecución. Ya he firmado el contrato de obra, pero no tengo el supervisor. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? El reglamento me dice que yo puedo iniciar con un inspector o con un equipo de inspectores. Eso es una alternativa. ¿Ya? Pero si no tengo el inspector o el equipo de inspectores, ¿qué hago? Ante esa, digamos, debilidad que siempre ha habido en la ejecución de obras, se da una salida, digamos, intermedia, ¿no? ¿Qué es? Suspendemos el plazo de ejecución. O sea, si cumplidos los 15 días no tenemos aún el supervisor o no se puede entregar el terreno, ya, suspendemos. Ya. ¿Qué significa suspender el inicio de plazo de ejecución? O sea, no voy a iniciar la obra, voy a suspender la entrega del adelanto directo y no voy a pagar los perjuicios que se pueda generar, que pueda generar al contratista. Porque de lo contrario, después de los 15 días, el contratista ejecutor de obra tiene derecho a un resarcimiento, ¿ya? Después de los 15 días, si es que no se inicia la obra. Entonces, todo eso resuelvo con una suspensión de inicio de plazo de ejecución de obra. Ahora, ¿en qué otro caso puedo suspender el plazo de inicio de, o sea, el inicio de plazo de ejecución? Cuando me encuentre limitado por la estacionalidad climática. ¿Qué es? Lluvias, ¿no? O sea, tengo lluvias en la región, o sea, firmé mi contrato el 31 de diciembre del 2019. ¿No? Hay lluvias, es una obra de carretera y no puedo seguir desarrollando. Entonces, suspendo el inicio de plazo de ejecución, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que cesen, en este caso, la estacionalidad climática, hasta que cesen las lluvias. ¿No? ¿Cómo se formaliza esto? Es a través de un informe técnico y una vez reiniciado se suscribe una adenda al contrato de obra. Otro es la suspensión del plazo de ejecución de obra. Ya. He iniciado la ejecución de la obra, o sea, y se presenta alguna situación que limita o impide la ejecución de la obra. ¿Cuál es la condición? Tiene que haber un acuerdo de partes, ¿no? Y la limitación que se ha establecido es que este evento o esta situación debe ser posterior a la firma del contrato, ¿ya? Y lógicamente origina la paralización de la obra, ¿no? O sea, cuando suspendo plazo no es que voy a seguir ejecutando, no. O sea, se paraliza la obra y se adopta el acuerdo y se reconocen los gastos necesarios para viabilizar la suspensión. No sé, no es un gasto general ni un costo directo, pero finalmente esto en la práctica viene a ser una especie de unos
gastos generales y unos costos directos que son necesarios para suspender el plazo, ¿no? No está establecido en qué momento se deben pagar, ¿no? Hay unos vacíos ahí para el tema de la suspensión de plazo. Entonces, una vez que se supera la suspensión, igual se hace un acta y se suscribe una adenda al contrato y el plazo no se modifica, sino simplemente se suspende y el calendario de avance de obra continúa bajo las mismas condiciones. Si yo tenía una obra de 300 días y he suspendido a los 200 días, continúo con los 100 días restantes con el mismo calendario. No se modifica el calendario de ejecución de obra. Y puede haber una suspensión de plazo de parte del contratista. ¿En qué caso? Cuando la entidad no realice el pago de 3 valorizaciones consecutivas. En ese caso, el contratista puede paralizar la obra y existe un procedimiento, ¿no? ¿Cuál es ese procedimiento, no? Tiene que solicitar el pago de por lo menos una valorización a la entidad. Entidad, págueme esta valorización. Si la entidad no paga esa valorización en 10 días, él puede suspender la ejecución de la obra, o sea, paralizar, ¿no? Ahora, en este caso sí va a ser, la entidad tiene que hacer el pago de los mayores gastos generales directamente vinculados, ¿ya? Y que estén sustentados. Esa es la diferencia. En el otro, los gastos se acuerdan, ¿no? Y acá, bueno, va a ser los gastos en que va a incurrir el contratista. Ampliación de plazo es otra modificación bastante frecuente en ejecución de obras. Está regulado por el artículo 195 del Decreto Supremo 344, es 344 el Decreto Supremo 2018. Las causales, en esencia, son 3. Atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, cuando sea necesario un plazo adicional para ejecución de las prestaciones adicionales, o sea, para ejecutar un adicional de obra, y cuando sea necesario un plazo para la ejecución de los mayores metrados en contratos de obra a precios unitarios. 3 causales, ¿no? La condición es que esas causales han impactado en el plazo y modifican la ruta crítica del programa de ejecución de obra, ¿no? Otra modificación del contrato son los mayores metrados, ¿ya? Los mayores metrados solo aplica para el sistema de contratación a precios unitarios, ¿ya? Estos mayores metrados en realidad no modifican el diseño de ingeniería, se ejecuta solamente con la autorización del supervisor, ¿ya? Previo conocimiento de la entidad, ¿ya? El supervisor debe poner conocimiento de la entidad antes de su ejecución, ¿ya? Estos mayores metrados los autoriza el supervisor vía cuaderno de obra y recién para el pago lo autoriza el titular de la entidad o el funcionario a quien se le haya delegado, ¿no? Que es distinto a los adicionales de obra que vamos a ver enseguida. Un adicional de obra, su característica, bueno, surge de una situación imprevisible posterior a la suscripción del contrato o por una deficiencia del expediente técnico, ¿no? Pero la característica es que este adicional debe estar aprobado antes de la ejecución, ¿ya? En el caso de mayores metrados, primero se autoriza la ejecución, ¿ya? Ahora, los adicionales, lógicamente, tienen su propio expediente. Los mayores metrados no amerita hacer un expediente de obra porque va a ser simplemente la ejecución de mayores metrados de partidas que ya están establecidas. En el caso de adicionales de obra, puede existir partidas nuevas o las mismas partidas que son en menor, que se hayan considerado en menor cantidad y que esto ya modifica el diseño de ingeniería. Eso es la característica. En el caso de mayores metrados no modifica el diseño de ingeniería. Ahora, tanto los mayores metrados como los adicionales de obra tienen que ser
que resulten indispensables y necesarios para dar cumplimiento al contrato principal, ¿no? No es que yo lo considero un adicional de obra, algo complementario y para seguir ejecutando, no. O sea, la característica es que esto tiene que ser indispensable y necesario, ¿no? Ahora, otro parámetro para el tema de los adicionales es el porcentaje de incidencia. El porcentaje de incidencia, si es menor al 15%, basta con la aprobación del titular de la entidad. Si es mayor al 15%, adicionalmente a la aprobación del titular de la entidad, tiene que autorizarlo la Contraloría General de la República, hasta un máximo de 50%, ¿no? Y esta incidencia se calcula entre el presupuesto adicional más los mayores metrados autorizados y menos los presupuestos deductivos vinculantes entre el contrato original. Hay que tener en cuenta el tema de los mayores metrados. Sí, acá tenemos esa diferencia entre mayores metrados y adicionales de obra, ¿no? Por ejemplo, un mayor metrado solamente es para un sistema de contratación a precios unitarios. Un adicional de obra es para cualquier sistema de contratación, ¿no? Las partidas, en los mayores metrados, las partidas se encuentran en el presupuesto, metrado deficiente. En el adicional de obra, la partida puede encontrarse o no en el presupuesto, ¿no? Para ejecutar un mayor metrado, solo se requiere la autorización del supervisor de obra. En el adicional de obra, se requiere la aprobación de la entidad. Supervisión de obra. Toda obra pública que se ejecute debe contar con un supervisor de manera obligatoria, ¿no? Ahora, se ha dado la figura, o bueno, se sigue dando la figura del inspector, ¿ya? Que es un funcionario de la entidad a quien se le delega expresamente el control de una obra pública, o sea, la supervisión en la práctica. Normalmente no da buenos resultados. ¿Por qué? Porque los funcionarios o los servidores de la entidad, adicionalmente a esta labor que se le asigna como inspector, ellos tienen otras labores, ¿no? Son funcionarios o tienen otro tipo de actividad que está establecida en sus propios contratos laborales, ¿no? O sea, adicionalmente le dan la función de inspector en una obra, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es evitar esta situación, salvo que la entidad tenga los ingenieros o el personal necesario y calificado para que pueda realizar inspección de obras, ¿no? De no ser así, establezcan claramente en el presupuesto de obra y contraten al supervisor oportunamente, ¿no? Esa sería una recomendación para llevar una adecuada gestión de la obra pública, ¿no? O sea, se puede recurrir al inspector, sí, de manera excepcional, pero no tendría que ser la práctica común, la práctica general, o sea, iniciar obras con inspectores. Salvo obras muy pequeñas, donde la entidad no tiene de repente mucho presupuesto, ¿no? Pero la condición siempre debe ser que contar con el personal calificado, ¿no? Ahora, la calificación que se exige para el supervisor es igual o mayor a la que se exige para el residente de obra. Una actividad que se ha establecido nueva para el supervisor es el tema de la revisión del expediente técnico, ¿no? Igual, como dije anteriormente, yo tengo mi discrepancia respecto a esta actividad. ¿Por qué? Ya es una vez iniciada la ejecución de obra, ¿no? De hecho, el contratista tiene que hacer una revisión del expediente técnico para preparar su propuesta durante el proceso durante el procedimiento de selección, ¿ya? Pero adicionalmente ahora el contratista tiene que presentar un informe de revisión de expediente técnico dentro de los 30 días calendarios para obras mayores a un plazo de 120 días calendarios. Y el supervisor, una vez recibido ese informe, hacer sus propias verificaciones y su propio pronunciamiento en un plazo de 10 días calendarios para obras mayores
a un plazo de 120 días calendarios, ¿no? Es una actividad nueva que se ha establecido recién en este reglamento. Se hacía antes, no como verificación de expediente técnico, ¿no? Lo hacían como compatibilidad de expediente técnico, ¿no? Pero igual, ya estabas ejecutando la obra, ¿no? Ya no había mucho sentido. Lo único bueno de esto es que vas a poder detectar de manera temprana las posibles prestaciones adicionales, los nuevos riesgos y las consultas, ¿no? O sea, en un mes ya vas a tener identificado qué adicionales pueden darse en la obra, qué consultas y cuáles son los nuevos riesgos. Ahora, quería tocar este punto de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Por qué? Normalmente los mecanismos de solución de controversia en ejecución de obra, o sea, y acá estamos ya en la ejecución contractual, ¿no? O sea, va a haber controversias en el procedimiento de selección, va a haber y tiene su procedimiento y su normativa aplicable, ¿no? Ahora estamos en ejecución contractual, ¿no? Para el caso de obras tenemos tres mecanismos de solución de controversia, ¿no? La conciliación, que es un proceso voluntario, flexible, confidencial, basado en el interés de las partes, ¿no? Las partes intentan solucionar su conflicto por vías amigables, con la asistencia de un conciliador. Esto está regulado en el reglamento. El arbitraje igual. Ya, el arbitraje ya es un método eh, parecido a un proceso judicial, ¿no? ¿Quiénes lo van a desarrollar? Los tribunales arbitrales, ¿no? O sea, en la práctica es un juicio privado, ¿no? De una controversia que se genera en ejecución de obra. Y desde el año 2016 se ha implementado la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Bueno, es una forma distinta de resolver las controversias. Como indica acá, es en el mismo lugar donde se ejecuta el contrato o donde se ejecutan los trabajos, ¿no? Entonces, seguidamente vamos a ver algunas características para el caso de obras públicas, ¿no? Ahora, la Junta de Resolución de Disputas se puede incorporar para contratos de obra iguales o superiores a 5 millones, ¿no? Eh, es obligatorio para obras cuyos montos sean superiores a 20 millones. ¿Ya? Esta disposición rige desde enero de este año. ¿Ya? Las decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas son vinculantes a las partes. ¿Qué significa? Que tienen que acatar. Y la Junta de Resolución de Disputas puede estar integrada por 1 o 3 miembros, dependiendo. Si es un contrato entre 5 millones y 40 millones, si es que no hay acuerdo entre las partes para que pueda ser 3, se establece que es 1. Y por 3 miembros obligatoriamente para contratos mayores a 40 millones. Ahora, ¿cuál es la característica de la Junta, ¿no? En principio, el presidente de la Junta, o sea, el adjudicador, tiene que ser ingeniero o arquitecto con experiencia en ejecución de obras y conocimiento de contratación pública. Ahora, si son 3 miembros, el presidente también puede estar constituido por abogados, pero el presidente igual va a tener que ser arquitecto o ingeniero, ¿no? Entonces, mientras se ejecuta la obra, todas las controversias van a tener que resolverse a través de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cómo funciona la Junta de Resolución de Disputas? Ya hay centros que administran las juntas de resolución de disputas, ¿no? En el país actualmente tenemos dos, o sea, el Centro de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros de Lima, ¿no? Son los dos, bueno, ahí me dicen que también que Capeco ya tiene autorizado un centro y muy próximamente la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, ellos administran estas juntas. Entonces, ¿qué tienen que hacer las partes antes que inicie la obra? Es ponerse de acuerdo. Señor, vamos a acudir al Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de Lima, ¿no? Los honorarios de la junta lo asumen cada uno. O sea,
digamos, de manera equitativa el contratista y la entidad, ¿no? Y una ventaja importante de la Junta de Resolución de Disputas es que mientras la obra está en ejecución, no se puede someter a conciliación ni arbitraje todas las controversias. Ejemplo, el contratista presenta una ampliación de plazo por 60 días. La entidad lo otorga por 30 días. El contratista no está de acuerdo. Acude a la Junta. La Junta determina que la ampliación de plazo es por 45 días. ¿Ya? Pero el contratista insiste en que es 60 días. ¿No? Entonces, él no puede irse a una conciliación o arbitraje, ¿no? Va a tener que esperar que culmine la ejecución de la obra, que la obra se recepciona y recién a partir de ahí él puede ir a arbitraje. O sea, el objetivo de este mecanismo de solución de controversia es, de alguna manera, garantizar de que esta obra pueda culminar, ¿no? Entonces, una vez culminada, ya, ok, tenemos todo el tiempo necesario para someternos a la conciliación o al arbitraje. Pero mientras tanto, vamos con la Junta. ¿Ya? Entonces, yo recomendaría, en aquellos contratos que son mayores a 5 millones, vean la factibilidad de incorporar la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, el costo que esto genere para el proyecto en realidad es marginal, ¿no? O sea, es un costo muy pequeño a comparación de lo que vas a poder lograr, ¿no? Vas a poder terminar la obra, o sea, o vas a tener la posibilidad de terminar la obra en el plazo, o porque lo otro sería no establecer como junta de resolución de disputas, resolver tus controversias, y la primera controversia, conciliación. Y la conciliación no es un método efectivo de solución de controversias, ¿no? Porque las entidades normalmente no quieren conciliar, ¿no? ¿Ya? Y el contratista va a ir a un arbitraje, ¿no? Un arbitraje mínimo 1 año, 2 años, ¿no? Y vas a tener abierto el contrato por ese tiempo, ¿no? Mientras una junta, posiblemente una controversia te resuelva en 2 meses, ¿no? Ya va a tener la decisión la junta, ¿no? Entonces, yo quería comentarles algo más respecto a la junta, ¿no? Hay un especialista que comentaba, o sea, tener la junta de resolución de disputas es como tener un médico al lado, ¿no? O sea, tus conflictos vas consultando al médico, ¿no? Y tenerlo como medio de solución de controversia, el arbitraje es como tener al médico que va a hacer la autopsia, ¿no? O sea, va a establecer por qué no funcionó el contrato, ¿no? O sea, más o menos eso es la analogía que yo puedo desarrollar respecto a la Junta de Resolución de Disputas y una solución a través de un arbitraje. Vamos a tocar brevemente el tema de reactivación de obras públicas. Como les decía al inicio, ha habido muchos cambios durante este periodo de la emergencia nacional respecto a la reactivación de las obras públicas. Vamos a explicar brevemente acá. La emergencia sanitaria en el país se declara el 11 de marzo por 90 días hasta el 10 de junio. ¿Ya? La misma ya ha sido ampliado ya hasta el 10 de septiembre a través del Decreto Supremo 020-2020 del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, dentro de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud aprueba los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. ¿Ya? ¿Qué establece el Ministerio de Salud? Que para reiniciar las actividades económicas se debe cumplir ciertos protocolos a fin de que los trabajadores no se contagien del COVID-19, ¿no? Posteriormente, la PCM, a través del Decreto Supremo 080, aprueba la reanudación de actividades, ¿ya? De forma gradual y progresiva. Además, indica de que cada sector debe aprobar los protocolos sanitarios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del sector vivienda a través de la RM 087-2020, ha aprobado el protocolo del sector vivienda, construcción y saneamiento. Pero el día jueves, o sea, el 4,
se ha aprobado la implementación de la segunda fase de reanudación de proyectos. ¿Y cuál es la característica de esto? Ya no va a requerir de la autorización sectorial. Es más, basta con los protocolos o con los lineamientos del MINSA. Y es para todos los, en el sector construcción, es para todos los proyectos públicos y privados, con excepcionalidades, salvo aquellos proyectos que se encuentran ubicados en el ámbito urbano de las regiones que se consideran como de riesgo alto. Solo en ese caso va a ser los sectores que van a autorizar el reinicio de las actividades de construcción, ¿no? Y también se ha establecido adicionalmente que respecto al plan de prevención, vigilancia y control del COVID en el trabajo, que es el documento importante que va a ser parte del plan de salud, de seguridad y salud en el trabajo, también basta solamente que esté registrado en el SICOVID, ¿no? Entonces, es un cambio bastante sustancial respecto al decreto supremo 080. O sea, desde el 5 de junio ya están autorizadas la ejecución de las obras en todo el país, ¿ya? Pero con la condición de que previamente deben registrar dicho plan en el SICOVID del MINSA, del Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, ¿qué corresponde para reiniciar una ejecución de obra, no? ¿Ya? Reitero, ¿no? Ya no se requiere la autorización sectorial, ¿no? Basta el registro del plan de prevención, vigilancia y control del COVID en el trabajo en el SICOVID del MINSA. Y algo importante para las obras por contrata, a partir del 5 de junio, o sea, desde el día de ayer, ya se inicia el plazo para la presentación de la solicitud de ampliación de plazo excepcional establecido en el decreto legislativo 1486, ¿no? Ahora, respecto a las obras de administración directa, lógicamente no aplica el decreto legislativo 1486, ¿no? Entonces, las modificaciones necesarias para el reinicio de ejecución de obra tienen que hacerlo en función a sus propias directivas, ¿no? De hecho, va a variar el alcance, el costo y el plazo, ¿no? Y también estas obras de administración directa tienen que tener previamente autorizado, o sea, mejor dicho, registrado el plan de prevención y vigilancia y control del COVID en el trabajo, en el SICOVID. Es una modificación sustancial respecto a lo que se establecía en el decreto 080 de la PCM, ¿no? Ahí eran los sectores quienes autorizaban el reinicio de las obras, bueno, en general de las actividades económicas, ¿no? Pero ahora no, o sea, ya con el decreto supremo 101 de la PCM se autoriza el reinicio de los obras, con esas excepcionalidades, salvo en aquellas zonas urbanas de las regiones donde el contagio aún es alto, y por ahora se ha establecido esas regiones son Piura, Tumbes, Lambayeque, Lima, Ucayali y Loreto. Ya hoy día el Ministerio de Salud ha publicado una nueva resolución ministerial indicando esa clasificación incluso a nivel de distrito, ¿no? Por ejemplo, en la región Ayacucho tenemos los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Andrés Avelino Cáceres, están considerados en zonas como de riesgo alto. O sea, en estos 4 distritos aún no podemos iniciar la ejecución de las obras, ¿no? Por esta norma que ha emitido el Ministerio de Salud y, bueno, lógicamente, de acuerdo a la RM 101 de la PCM. ¿Qué se establece para el reinicio de las obras? El procedimiento de ampliación de plazo excepcional, que ya ha sido bastante difundido en varios eventos. Yo voy a tocar solamente de manera resumida, ¿no? Entonces, culminada la inmovilización social y notifica el contrato. Esta fecha ya tenemos. Esta fecha de la culminación de la inmovilización social o la notificación al contratista de la reanudación de actividades ha sido el 4 de junio. Entonces, el plazo empieza a correr desde el 5 de junio. Entonces,
los contratistas máximo tienen un plazo hasta el 20 de junio para presentar su solicitud de ampliación de plazo excepcional de acuerdo a la directiva 005-2020 del OCDE, ¿no? Y de ahí la entidad va a tener también sus 15 días calendarios para poder evaluar esta solicitud de ampliación de plazo excepcional, ¿no? Una vez aprobada la ampliación de plazo excepcional, ya se puede reiniciar con la obra, bueno, con las actividades que vendrían a ser la removilización de personal y equipos y la adecuación de los ambientes de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que se ha agilizado bastante en este tema. De hecho, aún estamos en un riesgo considerable respecto a la propagación del COVID, pero van a tener que ser los funcionarios y las autoridades que determinen finalmente los siguientes pasos a dar, ¿no? Reitero, esta emergencia nacional ha sido bastante dinámica a nivel normativa, se han dado modificaciones de unas normas dictadas con otras, se han dictado nuevas normas, o sea, hay normas, reitero, en gran cantidad que hay que saber adecuarlas a la realidad e interpretarlas correctamente. Entonces, eso sería la exposición de mi parte. Muchas gracias y ahora pasamos a resolver las consultas que pudieran existir en este evento. Ok, ingeniero. Ahí, bueno, vamos a pasar al foro de preguntas. Ahí lo comparto la pantalla un momentito. A ver. Sí, adelante. Ahí tiene, ingeniero, las preguntas que he tratado de Gracias, vamos a recopilar. absolver. Tenemos una pregunta, la primera. De ser supervisor de obra, ¿cuál sería el procedimiento para el inicio de obras ante el COVID-19? Ya. En el caso de los supervisores de obra, vamos a hablar de obras por contrata, ¿ya? En la solicitud de ampliación de plazo excepcional, el supervisor no tiene participación, o a lo menos el decreto legislativo lo ha establecido de esa manera, ¿no? Salvo que la entidad pueda darle esa responsabilidad de verificar esa solicitud, ¿no? Pero a nivel decreto legislativo y a nivel directiva no tiene participación. Entonces, una vez ampliado el plazo de ejecución de obra, automáticamente queda ampliado el plazo del supervisor, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer el supervisor después de que la entidad le comunique la ampliación de plazo del contrato de obra es, después de los 10 días, presentar sus gastos generales y costos directos acreditados en que ha incurrido en el periodo de paralización respecto a este periodo de emergencia. Es básicamente eso la labor del supervisor. Ahora, después de eso, de hecho, también adicionalmente tiene que presentar también sus costos para la implementación del plan de vigilancia y control del COVID en obra, pero referido a sus actividades como supervisor de obra, ¿ya? A su personal, no sé, a su equipo, a sus oficinas, a su movilidad, ¿no? También tiene que tener ese plan. Ahora, ese plan, de acuerdo al decreto supremo 101, si es persona jurídica, también tiene que estar registrado en el SICOBIT, ¿ya? Tiene que estar registrado. Si es solamente persona jurídica, si es persona natural, no, bueno, no tiene esa obligación. Ya en el proceso de ejecución de obra, también va a tener que valorizar los mayores costos y los gastos generales, ya que son similares a los que se genera en una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, eso sería
la respuesta a la pregunta número 1. Ahora, 2, si se coloca en el pie de presupuesto los costos de gestión, los evaluadores nunca aceptan ese tipo de costos. Ejemplo, los proyectos del Ministerio de Vivienda, PMBI, PNCR, ¿en qué partida? Sí, lamentablemente es una mala práctica que aún no se llega a entender lo que es la gestión del proyecto. O sea, no lo vamos a poner por ahí camuflado en algún lugar, no. Esos son costos de gestión del proyecto, como tal, se requieren para gestionar, para ejecutar el proyecto, ¿no? Hacía mención a que los administradores de contrato, coordinadores de obra, la junta de resolución de disputas y todo aquel gasto que fuera necesario, que no se puede incorporar como costo directo, tampoco es gasto de supervisión, tampoco es gasto general del contratista, ¿no? Entiéndase, los gastos generales del contratista son para el contratista, ¿no? Ahí no podemos poner otros gastos que no los va a poder administrar la entidad. Ya. Entonces, tiene que sincerarse esto, o sea, no sé, en el futuro de repente dicten alguna disposición o ciertos parámetros, ¿ya? Y va a tener que establecerse, ¿no? Por ahora, lamentablemente, sí puede. Los evaluadores nos dicen, no, solamente te financio obra y supervisión, lo demás tú te lo arreglas. Ahora, eso es cuando solicitemos financiamiento, pero si yo ejecuto con mis propios recursos, un gobierno regional, por ejemplo, no tiene razón, o sea, son mis propios recursos y yo los puedo destinar de manera eficiente para estos gastos de gestión del proyecto. Vamos con la pregunta 3, ¿qué nos dice? A ver. En la presente situación actual, mediante Decreto Supremo 101/2020, se da inicio al cómputo a partir del 5 para presentación de la ampliación de plazo excepcional y posterior inicio. ¿Cuál sería la mejor alternativa en la gestión de obra, teniendo en cuenta que por distintas razones se generarán controversias y arbitrajes, ya que existen vacíos en las normas publicadas? Perdón. Tal es así que muchas entidades no cuentan con el presupuesto adicional, producto del COVID, para la continuidad de las obras paralizadas. Sí, esto va a ser un aspecto crítico en todas las obras. Hay que tener en cuenta 2 puntos. Uno, es que la recomendación siempre ha sido, desde que se han dictado las primeras disposiciones desde mayo, entidad, contratista, reúnanse, desarrollen su plan, avancemos en presupuesto, finalmente cuánto va a costar eso para ver cómo afrontamos esto, ¿no? Modificamos presupuesto, solicitamos, no sé, para ver algún mecanismo. Vayamos a un escenario, ¿no? Esta paralización en la práctica mínimamente va a ser 3 meses y medio. O sea, 3 meses y medio hemos dejado de ejecutar, tanto físicamente como financieramente. ¿Qué pueden hacer las entidades? Tenían programado ejecutar un determinado monto hasta diciembre. Ahora no va a ser posible bajo estas condiciones. Van a ejecutar menos, pero va a haber otros gastos. Por ejemplo, esto es la implementación del plan COVID y posiblemente los mayores costos que se generen por los menores rendimientos. Dependiendo de cómo está mi plazo, esto yo podría ir trasladando al siguiente ejercicio presupuestal, dependiendo. Ya. Ahora, otro aspecto, de hecho va a haber controversias. Acá, entidad, contratista, tenemos que trabajar con la mayor transparencia posible. Normalmente las empresas contratistas, bueno, han sido un poco renuentes al tema de transparentar sus gastos. Ahora van a tener que hacerlo. Ahora, por el lado de la entidad del sector público, lo que se ha observado es que gran mayoría de funcionarios a veces un poco tienen el temor de los órganos de control y en ciertos casos es justificado, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer acá es sincerar ambas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Como entidad es terminar la obra. Contratista, entiendo que igual terminar la obra y obtener un margen de utilidad, ¿no? Dentro de esos dos intereses que pueden parecer contrapuestos, tendríamos que llegar a un acuerdo intermedio para que esto fluya. Si no llegamos a un acuerdo, de hecho, van a surgir las controversias. No tenemos la Junta de Resolución de Disputas,
y vamos a irnos a un arbitraje. Y en ese interín va a quedar sin capacidad financiera el contratista, la obra va a paralizar. O sea, tenemos que ser bastante cautelosos, hacer un análisis con todos los escenarios posibles y tomar eso. Ahora, respecto a la Junta de Resolución de Disputas, si bien es cierto, el reglamento lo establece que tiene que estar constituido antes, el decreto legislativo 1486 da una salida de que el contrato se puede modificar en los aspectos que viabilicen el reinicio, ¿no? Uno de los aspectos que de alguna manera viabilicen y que disminuyan las controversias podría ser la Junta. O sea, en obras mayores de 5 millones, yo personalmente creo que sí se puede incorporar ahora la Junta de Resolución de Disputas a fin de que estas controversias se sigan resolviendo mientras se ejecuta la obra y que no escalen a un arbitraje, ¿no? Que sería, no es que el arbitraje sea malo, sino que el procedimiento del arbitraje es bastante prolongado y no concuerda con los plazos que nosotros requerimos para culminar las obras, ¿no? Entonces, reitero, para responder a esta pregunta, sinceridad de ambas partes, transparencia de ambas partes y buscar los mecanismos que puedan hacer. El tema presupuestal, el mismo decreto legislativo también lo ha establecido, o sea, se hacen las modificaciones, pero sin demandar mayores recursos al Tesoro Público. ¿Eso qué significa? O sea, si yo, municipalidad, no puedo pedir al Ministerio de Economía, transfiérame este monto adicional para cumplir con mi plan. No. O sea, van a tener que hacer las modificaciones a nivel de la propia entidad. Salvo que más adelante se dicte alguna disposición un poco en el sentido de cubrir esos costos, ¿no? Porque lo real es que las obras van a costar más. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué pasa si en un sistema suma alzada hay una partida que no indica en los planos, en el presupuesto? Y en los planos. Y en el presupuesto sí está. ¿El contratista tiene la obligación de hacerlo? Sí. Acá no está en los planos. Lo que tiene que hacer en ese caso es hacer la consulta a la entidad, ¿ya? ¿Dónde va a ejecutar esa partida que está presupuestada, pero que no está en los planos? Hola. ¿Sí, alguien quiere hacer una consulta por el micrófono o continuamos, ingeniero? Hay que seguir continuando, ingeniero. Okay. Si aquellos participantes desean participar en voz, levantan la manito yo para habilitarle el audio, por favor. Ya, gracias. Ya, es eso, se tiene que... Ya, en una situación extrema posiblemente sea bueno, asumiendo, puede ser un error, pues puede terminar esto en una reducción de contrato. Ya, vamos con la pregunta 5. Buenas tardes, una consulta. El CIRA y el PMA no son excluyentes entre sí. O sea, si me otorgan CIRA, ¿ya no es necesario PMA? No. Lo que ha establecido el Ministerio de Cultura es lo siguiente. El certificado de inexistencia de restos arqueológicos te certifica que en una determinada área no existen restos arqueológicos. Y esa constancia es a nivel de superficie, ¿ya? Mientras que el PMA, ¿ya? El plan de monitoreo arqueológico es justamente para esas áreas que teóricamente no tienen presencia de restos arqueológicos en superficie, puede existir la posibilidad que existe en el subsuelo, ¿no? Es por eso que no son excluyentes, ¿no? O sea, te da CIRA y para la ejecución de la obra tienes que tramitar necesariamente el plan de monitoreo arqueológico. Esa es la diferencia. Ahora, puede ser que no te otorguen CIRA. ¿Por qué? Porque hay restos arqueológicos, ¿no? Entonces tú optas, como en la etapa de elaboración de expediente técnico, si hay restos arqueológicos, ¿cuál es la siguiente acción? Elaborar un proyecto de evaluación arqueológica. Ya calcula el tiempo y el costo, ¿no? Tú decides.
continúas por ahí o cambias tu trazo, ¿no? Una segunda alternativa, ¿no? Si no tienes posibilidad de cambiar tu trazo, ya desarrollarás tu proyecto de evaluación arqueológica y ahí van a establecer posiblemente actividades de rescate arqueológico u otras que se establezcan en el proyecto de evaluación arqueológica. Hay que tener claramente, CIRA es a nivel de superficie. El PMA es el plan que te va a guiar para que hagas excavaciones ante una evidencia o ante un hallazgo de restos arqueológicos, ¿cuál va a ser la acción, no? O sea, recogerlo, llamar al supervisor del Ministerio de Cultura. Entonces, todo este procedimiento se establece en el plan de monitoreo arqueológico. 6. Los costos por el arbitraje, si bien es cierto, lo paga la entidad, pero los recursos, ¿cómo se comprometen para el pago del arbitraje? Árbitros. Sí, o sea, hay los costos arbitrales y los costos de la decisión del laudo, ¿no? O sea, los costos arbitrales normalmente van a ser asumidos por ambas partes, o la parte que demanda puede decir, oye, que asuma la otra parte, ¿no? Eso finalmente también lo va a determinar el tribunal arbitral, ¿ya? Ahora, si se establece un pago, por ejemplo, no sé, un mayor pago X como resultado de un laudo, ¿ya? Eso va a tener que incorporarse a los costos del proyecto. Ahora, ¿cómo la entidad financia eso? Muy probablemente sea con sus recursos propios, ¿no? Ahí realizarán todo un procedimiento para establecer responsables y finalmente estos responsables puedan asumir estos costos, ¿no? Que se ha incurrido como producto de un arbitraje. Ahora, cuando me dice que se comprometen, yo entiendo a esos costos administrativos, ¿no? En el antiguo Sistema Nacional de Inversión Pública tenías esa posibilidad de registrar los costos arbitrales y los costos del laudo, ¿no? O sea, el tema de arbitraje no hay forma de, digamos, estimar, ¿no? O sea, yo no puedo al momento de hacer un presupuesto decir, oye, esta hora va a tener un arbitraje y va a costar tanto. No, no existe esa forma, ¿no? Ya los costos arbitrales se dan una vez que se haya incurrido, ¿no? Y van a seguirse cargando al mismo proyecto. Ahora, si no hay forma, lógicamente, esos gastos tendrán que pasar como gasto corriente de la entidad. 7. Las obras del gobierno local, municipalidades, deben buscar la aprobación del Ministerio de Vivienda antes de ingresar al sistema del MINSA SICOVID. No, de acuerdo al decreto supremo 101, todas las obras que ejecuten los gobiernos locales ya no necesitan la autorización del sector. Por ejemplo, en este caso, del Ministerio de Vivienda, ¿no? Automáticamente inicia, salvo en las zonas urbanas consideradas como de riesgo alto por el contagio del COVID, ¿no? Hacía mención, ya hoy día es la resolución 361-2020 del MINSA, ahí estableció cuáles son esos distritos de riesgo alto. Salvo en esos distritos, sí necesariamente el sector va a autorizar el reinicio de las actividades, ¿no? Si son obras de saneamiento, vivienda y construcción, lógicamente va a ser el sector vivienda. Si son obras de carreteras, el sector transporte, ¿no? Entonces, salvo en esos casos, pero de manera general ya no es necesario la autorización del sector para el reinicio de las obras. Pregunta 8. Para la formulación de expedientes donde debemos contemplar este presupuesto para prevenir el COVID, ¿en el costo directo o en los gastos generales? Va a ser en ambos rubros, va a ser en costos directos y en gastos generales, más o menos siguiendo la secuencia en que está establecido el presupuesto de obra inicial, ¿no? Tienes ahí las partidas de salud y seguridad que normalmente están como costo directo y hay algunos rubros que se consideran gastos generales. Tendría que seguir más o menos la misma secuencia, ¿no? O sea, va a ser costo directo y gasto general. 9. ¿Qué plazo tiene el supervisor para que apruebe el plan de vigilancia y control del COVID?
En los protocolos sectoriales se había establecido plazos, ¿ya? Pero ahora lo que prevalece son los lineamientos del Ministerio de Salud. Entonces, en ese caso no existe plazos. Ya eso es un procedimiento interno de la propia entidad que tiene que establecerlo, ¿no? Y lo ideal es que este plazo sea lo menor posible. Por ejemplo, en el protocolo de salud de vivienda, recuerdo que el plazo era 2 días. Entonces, yo podría tomar un plazo similar, pero ya no tengo un plazo normativo, ¿no? Ya va a depender de la gestión interna, la gestión propia de la entidad. Para una obra por administración directa menor a 200.000 soles, es necesario tener un supervisor inspector. En caso sea una entidad local pequeña, puede tener solo residente de obra y el área usuaria hacer la labor de supervisión. A ver, obra por administración directa. ¿Ya? ¿Qué rige? La resolución de Contraloría 195 del año 88. ¿Ya? ¿Qué establece? Que debe contar con un inspector. ¿Ya? Y inspector en el año 88. ¿Ya? A la fecha ya se ha establecido nuevas responsabilidades, o sea, obra por contrato debiera tener residente y supervisor, ¿no? En principio, el residente tiene que contar sí o sí. Ahora, la pregunta es respecto al supervisor inspector. Entonces, si no tienes los recursos, es una obra de bajo riesgo, llamémosle así, el funcionario competente puede asumir esa labor. ¿Quién es? El subgerente de obras, el jefe de supervisión o el gerente de infraestructura, el personal como indica del área usuaria. Pero tendría que hacer un documento expreso, o sea, del gerente municipal o de alcaldía, indica de que se le designa como inspector, ¿no? Que en realidad va a hacer las labores de supervisión. Si es posible, por el riesgo y por las limitaciones presupuestales que pueda tener el gobierno local. En el desagregado de gastos generales están considerados una serie de aspectos: profesionales, seguros, técnicos, equipos de oficina, movilidad, controles de calidad, etc. El pago de los gastos generales es por cada uno de los ítems ejecutados o en base al porcentaje de los gastos generales ofertados. Entiendo que esta pregunta está referida para sustentar los gastos generales variables y los mayores costos directos en el periodo de paralización, ¿no? Entonces, ahí se ha establecido dos parámetros. Uno es que tiene que encontrarse en la estructura de costos, o sea, en la oferta económica, ¿ya? Y la segunda condición es que realmente se ha incurrido en aquellos durante el periodo de paralización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tomamos profesionales, un personal clave, un especialista, no sé, en calidad, ¿no? Si el contratista acredita que sí ha realizado el pago durante el periodo de emergencia, ¿ya? Y ese profesional especialista en calidad está en la propuesta económica o en la estructura de costos, lógicamente es procedente, ¿no? O sea, no es un porcentaje fijo, no. O sea, son los gastos que están en la estructura de la propuesta económica y en los cuales el contratista ha incurrido realmente. Por eso es que va a tener que presentar los comprobantes de pago, ¿no? Boletas, facturas, boletas de pago de personal, planillas, todo lo que pueda sustentar el pago que se ha realizado o el pago pendiente también. El mismo plazo para la ampliación. A ver, el mismo plazo para la ampliación de plazo excepcional es también para reconocer el presupuesto a los contratistas del.
La pregunta 12, a ver, el mismo plazo para la ampliación de plazo excepcional es también para reconocer el presupuesto de los contratistas por el COVID. A ver, lo que se ha establecido en el decreto legislativo 1486 es una ampliación de plazo excepcional, ¿ya? Que comprende 3 periodos. ¿Ya? Uno, el periodo propiamente de la paralización por el estado de emergencia nacional. 2, el periodo de las adecuaciones y la removilización del personal. Y 3, ejecutar la obra bajo las nuevas condiciones de salud y seguridad, o sea, el plan COVID. ¿Ya? Eso es el nuevo plazo que se va a establecer para culminar la ejecución de la obra. Ahora, el plan COVID, lógicamente, va a estar incorporado mientras no se, digamos, no se deje sin efecto el estado de emergencia sanitaria, va a continuar. Entonces, tendría que calcular por todo el periodo en que vas a ejecutar la obra. ¿Ya? O sea, tu plan COVID no va a ser por 1 ni por 2 meses. Por ahora, lo mínimo que vas a considerar es 3 meses, ¿no? Y esto, el escenario que indica es que probablemente esto continúe. Entonces, mejor considera para todo el plazo restante, para todo el plazo de obra. Ahora, lo que establece también el decreto legislativo 1486 es que, es decir, o sea, tu plazo todavía es 6 meses, y en 3 meses ya no tienes ya el COVID, una situación extrema, no es real. ¿Ya? Entonces, lo que tendrías que hacer a partir del 4.º mes, vas a modificar eso, ¿no? Va a ser un menor costo ya. Ya no vas a poder ejecutar los 3 meses del plan que tenías inicialmente previsto. 13. El decreto legislativo 1486 indica que la entidad asume los gastos generados por el estado de emergencia en relación a los gastos generales y costos directos de la ampliación de plazo excepcional. Muchos distritos no pueden cubrir estos recursos. El MEF realizará transferencias como se maneja o se quitará presupuesto a otros servicios. Sí, como comentaba en la exposición, se ha establecido claramente que no se demandará mayores recursos al Tesoro Público, o sea, al MEF. ¿Ya? O sea, lo que yo puedo recomendar en este punto es que no van a poder reiniciar todas las obras. ¿Ya? El gobierno local o regional tendría que evaluar qué obras son prioritarias, qué obras ya están a punto de culminar, y lógicamente el mayor costo es menor respecto a una obra que está en una etapa inicial. Tendría que hacer ese tipo de evaluación por este periodo, o sea, salvo que de acá, no sé, un par de meses te diga, vamos a transferir adicionalmente. Lo veo muy probable, con baja, que no sea así. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales o los gobiernos regionales, la mayoría, tienen recursos. Pero esos recursos están destinados para diferentes proyectos, ¿no? Entonces tendrán que priorizar por ahora, bueno, cumpliendo lógicamente las normas del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley de Presupuesto, hacer esas modificaciones y priorizar qué obras van a reiniciar. Todas las obras bajo estas nuevas condiciones no va a ser posible reiniciar.